Bueno, muchachos, primero agradecerles. Vamos a empezar con el tercer modelo que tenemos, que es el enfoque conductual cognitivo. Siento yo que es la forma correcta de pronunciarlo o de decirlo. Generalmente uno escucha que se refieren al modelo como el modelo cognitivo-conductual. Y si nos ceñimos al origen histórico del modelo, entonces generalmente lo deberíamos llamar de esta forma, enfoque conductual cognitivo. ¿Listo? Como ustedes saben, aunque yo no soy de este enfoque, vamos a hablar de este enfoque con todo el respeto y el amor que se merece. Yo creo que somos psicología gracias al psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis nos saca y nos muestra a nivel mundial. Creo que el humanismo, que ya lo vimos, nos trajo nuevas perspectivas en un momento en que la teoría estaba estancada, pero no podemos perder de vista que somos ciencia, o mucho de lo que hemos logrado como ciencia se lo vemos al modelo conductual cognitivo. Es un modelo infinitamente grande, es el modelo que mayor número de investigaciones científicas tiene, es el modelo que mayor número de adeptos tiene, o sea, si a nivel mundial nosotros contáramos todos los psicólogos que hay y empezáramos a mirar cuáles pertenecen a uno de las 300 variedades de modelos psicológicos que hay en el mundo, la gran mayoría de psicólogos de esas 300 y pico que nos dice el APA hace 2 años más o menos, que hay 350 posibilidades de hacer terapia en la psicología, el mayor número de terapeutas que encontramos o de psicólogos que encontramos pertenecen a este enfoque. Bueno, entonces es un enfoque que hay que conocer, que hay que aprender a respetar y desde ahí vamos a trabajar. ¿Listo? Yo te puedo pedir un favor, tú me le podrías dar clic ahí en la flechita del lado. Eso, ahí. Muy bien. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que la terapia conductual cognitiva ha tenido una evolución histórica y quiero que la revisemos rápidamente. Inicialmente, ellos han tenido 3 grandes momentos. La primera parte lo conocen como terapias de primera generación, que es todo lo que conocemos como terapias conductuales, ya lo vamos a ver. Luego vienen las terapias de segunda generación, que son las terapias cognitivas, y en este momento, desde hace un par de décadas, estamos trabajando algo que se llaman terapias de tercera generación. Eso no lo vamos a ver en la formación del día de hoy. Bueno, hoy lo que vamos a ver es primera y segunda generación, que es un poco lo que ustedes ya conocen, pero aterrizado en el escenario de la psicoterapia. Más o menos para que se hagan una idea, las terapias de primera generación que empiezan con Pavlov y con Watson arrancaron a inicios de 1900. El objetivo de las terapias de primera generación era la conducta, comprender la conducta y modificar la conducta. Por eso ustedes ven a Skinner, ven a Watson, ahorita vamos a ver a Wolpe, a Eisen, y toda su formulación de caso, la forma como ellos hacen terapia es tratar de modificar conductas. Digamos que sus focos de intervención estaban dirigidos a cómo aprenden las personas y a controlar ambientes. Luego, en 1960, ocurre algo interesante y es que, digamos que tenemos una serie de desinformaciones sobre el modelo. No es que el modelo conductual evolucionó y se volvió el modelo cognitivo, no. Estaba el modelo conductual, de hecho hay psicólogos que se hacen nombrar como conductuales y otros como cognitivos y no se pueden encontrar en muchos puntos teóricos. Estaba el modelo conductual y en 1960 aparece otro modelo, otro enfoque que tiene otras raíces históricas, otra forma de ver el mundo y es el enfoque cognitivo sobre 1960. Ellos se centran no en la conducta, sino en la cognición, en cómo se construyen las ideas. Y a partir de eso, ellos centran sus focos en el individuo, más que en el ambiente, en el individuo y en algo que ahora conocemos como procesos psicológicos básicos y procesos psicológicos superiores. Entonces recuerden que en procesos psicológicos básicos tenemos senso-percepción, atención y memoria, y en procesos psicológicos superiores tenemos inteligencia, pensamiento y lenguaje. Entonces, ya para ellos no es tan importante cuáles son las conductas del depresivo, sino para ellos es importante cómo funcionan esos procesos en el depresivo. Ejemplo, cómo funciona la atención en el depresivo. Entonces parece que el depresivo, su atención está focalizada solo a los elementos negativos.
El ansioso, su atención está focalizada, es solo a los elementos que le generan riesgo o peligro. El obsesivo compulsivo tiene focalizada su atención solo a los rituales, ¿no? Entonces, a ellos les empieza a llamar la atención es cómo se genera la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento dentro de las psicopatologías. Ya no solo la conducta, sino todos esos procesos que hemos venido viendo. Ocurre algo interesante entre 1960 y 1980, o sea, a la par que sale el modelo cognitivo, y es que estos dos enfoques deciden tratar de volverse en uno para adquirir mayor número de adeptos y que la psicología empieza a tener un norte claro. Pero ojo, eran dos modelos diferentes que comulgaban en algunas cosas y se volvieron un solo enfoque, pero vienen de raíces diferentes. Es como si un día los sistémicos y los humanistas dicen, venga, vamos a hacer una cosa, tratemos de volvernos un solo enfoque que se llame el sistémico humanista, una cosa así, y con eso los de los dos modelos se agrupan y ponemos reglas claras para todos movernos, pero eran dos modelos que venían de orígenes diferentes. Bueno, por eso ustedes se van a encontrar que hay psicólogos que se llaman cognitivo-conductuales y otros son muy conductuales y no tienen nada que ver con la cognición, y otros son cognitivistas y rayan mucho con el otro modelo. Bueno, entonces para que tengan claro que hoy de lo que estamos hablando realmente son de dos modelos diferentes. ¿Listo? Y luego, hace un par de décadas, aparece ahora las terapias de tercera generación, que es lo que se está trabajando muy fuerte. Argentina es uno de los abanderados en terapias de tercera generación a nivel de Sudamérica, a nivel mundial, pues obviamente Estados Unidos arranca. Ellos manejan un par de terapias, bueno, muchas, yo aquí les traje 5 de las grandes terapias de tercera generación. Más o menos, ¿qué ocurrió con las terapias de tercera generación? Trajeron todo lo que sabían del conductismo, todo lo que sabían de la cognición, pero trajeron filosofías orientales, trajeron todo lo que se ha dicho de manera milenaria, esto parece raro en este modelo, ¿no? Pero trajeron todo lo que se ha dicho a nivel milenario sobre apertura de conciencia, cómo el ser humano adquiere estados de tranquilidad a nivel mental, incluso pongamos esta palabra, aunque no la manejan mucho los de tercera generación, pero a nivel espiritual, y trajeron muchas filosofías milenarias y las conectaron con lo que se sabía a nivel de cognición y conducta. Algunas de esas terapias son terapias de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítica funcional, terapia conductual dialéctica, terapia de activación conductual y terapia cognitiva con base en mindfulness, que es apertura de mente. ¿Listo? ¿Qué es lo que están haciendo ellos ahora? Están manejando 3 elementos de manera simultánea. Las terapias de tercera generación lo que buscan es trabajar al individuo, pero ya no solo en su conducta y en sus procesos, sino en su verbalidad. ¿Cómo es que el individuo cuenta sus problemas? Cuando el individuo se presenta, cuando el paciente se presenta y me dice, mucho gusto, mi nombre es Andrés y soy depresivo. Mire cómo su identidad está en la patología. Que muchas veces yo le digo a los pacientes, bueno, me imagino que aparte de depresivo debe ser esposo de alguien, debe ser estudiante de algún lado, o sea, pero no es solo con patologías mentales, la gente, yo trabajaba en hospitales y la gente se presentaba, mucho gusto, mi nombre es Andrés, soy hipertenso. Y bueno, me imagino que tu personalidad es mucho más que la hipertensión. Entonces, ellos se fijan mucho en la verbalidad, cómo se cuentan las cosas, pero también se están fijando ahora mucho en el contexto, en la persona, en la alianza terapéutica, es decir, cómo se construye esa alianza entre terapeuta y consultante, y en el ambiente, que era mucho de lo que ya se conocía, y empiezan también a traer algo que no se había trabajado tan fuerte, y es la historia del individuo. No de manera tan patológica y tan focalizada como el psicoanálisis, pero sí es importante conocer de dónde viene el individuo, cuáles son sus características sociales, culturales, antropológicas, porque desde ahí ayuda a explicar un poco las cogniciones de las personas. Y esto, aunque no lo vamos a ver ahorita, solo para que quede ahí, que ustedes conozcan que hay algo que se llaman terapias de tercera generación, bueno, que es lo que se está trabajando ahorita muy fuerte. Hoy vamos a ver primera y segunda. Teniendo claro eso, ¿me puedes dar un clip y seguimos con la introducción? Necesito que para que entendamos terapias de primera y segunda generación tengamos claro 3 conceptos. ¿Listo? Si tenemos claro esos 3 conceptos, nos podemos aventurar a conocer otras cosas. Bueno, el primero se llama operacionalización. Bueno, no, quisiera arrancar por conducta, pero está conducta, operacionalización y disonancia cognitiva. Son los 3 elementos que tenemos que conocer. Inicialmente, conducta. Bueno,
Para poder entender conducta, o para poder entender las teorías que vamos a ver ahorita, necesito que sepamos dos cosas de las conductas. Primero, que no todas las conductas son observables. Hay conductas que yo puedo observar y hay otras conductas que no puedo observar. Eso es importante. Bueno, es decir, ustedes me están viendo ahorita y me están evaluando las conductas observables. Cómo es mi postura corporal, cómo es mi lenguaje no verbal mientras yo hablo, cómo es mi tono de voz. Y ustedes están evaluando cosas mías con relación a mi oratoria, al nivel de experticia que puedo tener frente al tema. Pero resulta que hay otras conductas no verbales que ustedes no alcanzan a identificar. Como si en este momento tengo taquicardia y entonces puede que no se vea, pero ahí hay un proceso porque estoy ansioso, o a lo mejor tengo una sudoración muy leve en las manos que ustedes no alcanzan a ver, o hay una cantidad de procesos internos que están ocurriendo porque no dormí bien, porque no desayuné muy bien, y eso está influyendo acá. Son conductas que ustedes no pueden observar, ¿no?, a simple vista, pero están ahí y están modificando la forma como yo me estoy comportando. Entonces lo primero que tengan en cuenta es eso, que no todas las conductas son observables. Hay unas que se pueden observar y otras que no se pueden observar. Y segundo, que hay conductas que son voluntarias y otras que son involuntarias. ¿Listo? Hay unas que son voluntarias y otras que son involuntarias. Ustedes vieron neuropsicología, ¿cierto? Y en neuro vieron sistema nervioso. Y en sistema nervioso les contaron que el sistema nervioso, yo voy escribiendo por acá, pero que el sistema nervioso se divide en dos, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y que el periférico se divide en dos, que es sistema nervioso voluntario y sistema nervioso involuntario. Y en el involuntario hay una cosa que se llama sistema nervioso simpático y otro parasimpático. Eso es importante y quiero que lo tengan en cuenta para el día de hoy. Que a nivel biológico hay conductas que son involuntarias, es decir, no todo lo podemos controlar. La gente cuando llega a consulta y me dice, mire, yo tengo un problema y es que tengo bajo control de impulsos, cada vez que mi esposa me habla de cierta forma yo le pego, o mi bajo control de impulsos está en la infidelidad, o mi bajo control de impulsos está relacionado es con el consumo de drogas. Yo debo entender. Cuando yo llegué a la universidad, y esto es importante, cuando yo me estaba formando en la universidad como ustedes lo están haciendo ahora, yo, digamos que los cursos, y creo que se los he repetido en algunos momentos, los cursos que a mí más me gustaban eran los cursos de técnicas, o sea, a mí me gustaba era la técnica, y yo iba detrás de la técnica para modificar. Hoy entiendo que no hay una técnica efectiva para poder modificar el comportamiento del otro, porque hay cosas que ni siquiera el otro puede controlar. Bueno, hay conductas que son involuntarias. Yo siempre que prescribo una técnica le digo, mire, puede pasar esto o puede pasar todo lo contrario. Porque no hay una técnica efectiva, entendiendo que a nivel biológico no podemos, hay una parte de nuestro sistema biológico que es involuntario, que no se puede controlar. Les voy a poner algún ejemplo que a los que fueron al anfiteatro tal vez lo vieron. Yo les pregunto, si ustedes, Dios no lo quiera, salieran ahorita y alguien los intentara robar, ¿qué harían? Entonces me dicen cosas como, no sé, Andrés, o algunos me dirían, ¿ustedes qué creen? Pónganse en una situación que salen y los intentan robar. Alguno pronto me diría, Andrés, yo entrego todo. U otro me diría, Andrés, yo salgo a correr. U otro me diría, Andrés, yo enfrento al ladrón porque no le voy a dejar. Eso que usted me dice que haría es lo que usted haría en el segundo 3 o en el segundo 4. Cuando se le prenden 31 pares espinales, 12 pares craneales, médula espinal y cerebro. Pero lo primero que se le activa a uno es el sistema nervioso involuntario. Bueno, o sea, lo primero que usted va a hacer, usted no tiene ni idea de lo que va a hacer. Bueno, y eso es importante tenerlo en cuenta cuando yo hablo de conducta, que no todo lo podemos controlar y no todo lo podemos predecir. Bueno, siempre hay un rango de error en las conductas. Hasta ahí vamos entendiendo algo de conducta, ya ahorita lo vamos a ver. Segundo, este concepto, que es el concepto de operacionalización, no solo es un concepto, es un principio de terapia. Yo no soy conductista, pero este principio a mí me parece que todos lo debemos hacer. Yo nunca arranco un proceso terapéutico sin el principio de operacionalización, ¿listo? ¿Qué es operacionalizar? Operacionalizar es pedirle al otro que describa en conductas detalladas su motivo de consulta.
Pedirle al otro que describa en conductas detalladas su motivo de consulta. Yo nunca arranco, perdón, ¿ese es el mío? No, ese no es el mío, es un celular. Yo nunca arranco un proceso de psicoterapia sin el principio de la operacionalización, sin decirle al otro, descríbame de manera detallada su motivo de consulta. Ejemplo, imagínense que yo les digo a ustedes acá, vamos a intervenir un motivo de consulta en ustedes, y el motivo de consulta que vamos a intervenir se llama mal genio, ira o irritabilidad, cualquier nombre, mal genio. Y yo les digo, levanten la mano los que presentan mal genio, y 3 o 4 de ustedes levantan la mano y me dicen, Andrés, yo tengo mal genio. Si yo no operacionalizo, a los 4 les voy a aplicar la misma técnica, porque entiendo que la categoría es mal genio. Pero cuando yo operacionalizo, es que yo le pregunto a mi paciente, oye, cuando tú estás de mal genio, ¿qué haces? Descríbeme en conductas detalladas tu mal genio. Y me dice uno de los pacientes, me dice, Andrés, cuando yo estoy de mal genio, yo hago cosas como subo el tono de la voz, me gusta gritar a la gente con la que estoy, pateo las cosas, grito, empujo, me pongo ofensivo con los otros. Perfecto, esa es su operacionalización de mal genio. Y le pregunto al compañero que está al lado, ¿usted cuando está de mal genio cómo se comporta? Andrés, cuando yo estoy de mal genio se me ponen los ojos rojos, se me entrecorta la voz, no puedo hablar, yo me aíslo y no hablo con nadie, me alejo, tomo distancia emocional de los demás. Miren que los dos llaman a su dilema mal genio, pero se dan cuenta que son dos formas diferentes. Si yo no operacionalizo, les hubiera aplicado la misma técnica a los dos. Y miren que son diametralmente diferentes. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque generalmente los psicólogos arrancamos a trabajar sobre categorías y no operacionalizamos. Yo generalmente cuento este caso que a mí me pasó, muy particular, que a mí me ayudó a entender el principio de operacionalización. Hace un par de años me llega una pareja de esposos, digamos que me llamaba la atención fue la forma como llegaron, ellos piden la cita, de hecho querían que los atendiera de manera individual, que no querían ni siquiera verse, cuando ellos llegan a la consulta ni siquiera se podían ver, o sea, era un ambiente muy tenso. Cuando yo le digo a la esposa, ¿por qué vienen a consulta? Él me dice, porque el señor de aquí me fue infiel. Cuando ella me dice la categoría de infidelidad y yo veo que ni siquiera se pueden ver, que la situación está muy compleja, yo empiezo a pensar desde mis prejuicios, ojo, sin aplicar operacionalización. Yo lo que dije es, seguramente él tuvo que haber sostenido una relación con otra u otras personas de manera no solo emocional, sino seguramente coital, y por eso es la situación. O sea, yo estaba emprendiendo un plan de terapia, ¿no?, para un tema, ¿no?, de esta envergadura. Afortunadamente está el principio de la operacionalización y le pregunto a la señora antes de empezar a trabajar, discúlpeme, ¿qué hizo su esposo para que usted diga que es infiel? O sea, operacionalíceme infidelidad. Y ella me dice, ¿cómo le parece que el señor que está aquí al lado hace 2 meses cambió las claves de las redes sociales, particularmente del Face, y no me ha querido dar las claves, por lo tanto debe estar hablando con alguien y me está haciendo infiel? A lo que voy es que para ella eso es infidelidad, o sea, yo no voy a cambiarla, pero mire que es una infidelidad diferente a lo que yo pensaba. Yo pensaba montar una terapia sobre control de impulsos en él. Y lo que me encuentro es que tocaba montar una terapia era sobre técnicas de negociación en la pareja. Son 2 cosas diferentes. Bueno, y es una cosa donde no se han puesto de acuerdo en un tema ahí de confidencialidad y privacidad. Era una cosa muy diferente. Esto es importante, desde este modelo nunca vamos a arrancar a trabajar sin el principio de la operacionalización. La gente llega diciendo soy depresivo y uno arranca a hacer una terapia. Bueno, ¿y por qué es depresivo? No, porque me puse triste de vez en cuando. No, ustedes ya saben que para la depresión toca cumplir 5 de 8 características, estar triste 2 semanas seguidas, pero 2 semanas seguidas todos los días, casi todo el tiempo. Si yo llevo 8 días triste y un día me levanté bien y me vine a estudiar y toda la cosa y el otro seguí triste, no cumplió. Son mínimo de la gente, como no sabe, y entonces si yo no operacionalizo, arranco a trabajar sobre eso. Bueno, entonces este es el principio de operacionalización. Hasta ahí vamos. Conducta es una cosa que puede ser visible o no visible y puede ser una cosa que puede ser voluntaria o no voluntaria. Y operacionalización es pedirle a la gente que nos describa en conductas detalladas el motivo de consulta. ¿Listo?
Algo que ustedes van a tener que hacer con el ejercicio que están haciendo con su compañero, antes de arrancar, ustedes tienen un problema foco que encontraron en su compañero. Llámese mal genio, llámese impuntualidad. Antes de arrancar a trabajar, lo primero que le tienen que decir es, para ti, ¿qué es mal genio? Cuando estás de mal genio, ¿cómo te comportas? ¿Cómo eres tú cuando llegas impuntual? ¿Qué es lo que pasa? O sea, descríbeme en conductas detalladas para poder entender qué estoy trabajando. Y finalmente, el último concepto se llama disonancia cognitiva. ¿Listo? ¿Qué es disonancia cognitiva? Para que ustedes entiendan disonancia cognitiva, deben entender que los comportamientos, ojo, no la conducta es algo muy pequeño, el comportamiento es una cosa mucho más macro. Deben entender ustedes que todo comportamiento está conformado por 3 elementos. Todo comportamiento está conformado por 3 elementos. Por un sistema de ideas, por un sistema de emociones y por un sistema de conductas, que de hecho está ahí, que aparece pensamiento, todo comportamiento está conformado por pensamiento, emociones y conductas. Así se conforman los comportamientos. Pensamientos, emociones y conductas. ¿Qué es disonancia cognitiva? Disonancia cognitiva es cuando esos 3 elementos están en tensión. Eso es disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es cuando esos 3 elementos están en tensión o no se presentan de manera coherente. ¿Cómo así? ¿A qué le vamos a llamar disonancia cognitiva? Cuando yo pienso una cosa, siento otra y hago otra. Dice este modelo que generalmente cuando alguien va a consulta terapéutica es porque presenta disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es que pensamiento, emoción y conducta no están coherentes. Ejemplo, yo pienso cosas como mi jefe no me debería gritar así, aunque es mi jefe no tiene el derecho de gritarme. ¿Qué siento? Siento rabia, siento frustración. ¿Qué hago? Me aguanto porque no me puedo dejar echar del trabajo y bueno, las cosas en algún momento mejorarán. Mire cómo yo pienso una cosa, siento otra y hago otra. En ese momento hay una disonancia cognitiva. ¿Yo qué pienso? Oiga, mi pareja no me debería dejar esperando aquí en el Transmilenio 40 minutos. Oiga, eso es una falta de respeto. ¿Qué siento? Frustración. ¿Qué hago? No le peleo porque tenemos que salir a hacer alguna cosa rápido y después esto se me alarga. Y entonces pienso una cosa, siento otra y hago otra. Generalmente, lo que dice este modelo, los motivos de consulta se alojan es porque hay disonancias cognitivas. Y lo que busca hacer este proceso terapéutico es que esto sea coherente, que usted piense, sienta y haga lo mismo. Bueno, que esté conectado. Bueno, eso es importante desde ahí. Entonces, estos son los 3 elementos básicos para poder entender toda la psicoterapia cognitiva conductual.